Estimados directores de noticias, coordinadores e ingenieros de la Alianza, desde el mes de mayo de este año el Centro de Coordinación viene trabajando en un proyecto de conectividad para poder unir todas las estaciones de nuestra organización. Este tal vez es uno de los proyectos más ambiciosos en el cual hemos trabajado. Consiste en crear una comunidad de señales en vivo para que todos podamos disfrutar de ellas. Este se llama iNet Live y estará alojado en la plataforma que usamos en la alianza llamada Newspad. El propósito de este video es, primero, enseñarles cómo es la operación de esta nueva herramienta y explicarles el espíritu que queremos desarrollar con esta nueva idea. La idea con estos servidores es que estén ubicados en las 22 salas de los canales de la alianza. Cada servidor tiene una entrada y una salida HD SDI que permite compartir y tomar señales a través de la plataforma iNet Live. Es importante que los servidores estén integrados al routing o matriz de las salas técnicas. Eso permitirá de manera fácil hacer enrutamiento de señales para compartir en vivo con todos los canales de la alianza. La operación iNet Live es muy sencilla. El usuario deberá ingresar a Newspad como lo hace normalmente y ubicar en la parte superior izquierda de su pantalla la pestaña iNet Live, donde deberá dar clic para ingresar. En nuestra página de iNet Live podemos visualizar las diferentes señales disponibles. Para hacer uso de una señal disponible en iNet Live, solo basta con que el usuario haga clic en el botón azul Connect to, que está debajo del recuadro de la señal deseada, y luego seleccione el nombre del canal. Una vez ejecutada la acción, debemos esperar algunos segundos para que esta señal aparezca en la sala técnica del canal. Para desactivar una señal, solo basta con ir y dar clic en la X. Es fundamental que tanto los coordinadores como los ingenieros que colaboran con la operación de la alianza en cada canal entiendan que cada estación tendrá la posibilidad de conectarse por 24 horas al mes tomando señales que ofrecen los demás canales. Cuando ustedes ofrezcan o publiquen una señal en iNet Live, este tiempo no estará incluido dentro de esas 24 horas de conectividad al mes. También es muy importante que tengan presente que una vez no necesiten continuar usando una transmisión, la desconecten en la plataforma de Newspad, pues de lo contrario perderán las horas que tienen para ese mes. Si por alguna razón alguna estación consume más de 24 horas de conexión al mes, primero, eso no generará ningún cargo económico adicional y tampoco se cortará la señal al aire en el momento de una transmisión. Simplemente lo que pasará es que comenzarán a perder las horas del siguiente mes y de esta forma irán acumulando y tendrán menos horas en lo que resta del año. Y ahora les voy a explicar cómo publicar una señal que quieran compartir con los aliados. Primero soliciten a la sala técnica que inyecte la señal que quieren compartir en la entrada del servidor Flash. Segundo, tienes que publicarla en el Newspad haciendo clic en el cuadro verde donde dice Publish. Te aparecerá una segunda ventana donde por defecto está la opción On Demand seleccionada. Ahora debes hacer clic en el cuadro azul donde dice Publish. Una vez realizada esta acción debe aparecer una nueva ventana en la comunidad de señales y ya está disponible para todas las estaciones de la alianza. Para desactivar la señal que estás compartiendo, solo debes ir a la esquina superior derecha del recuadro de tu señal, darle clic en la X. En esta nueva ventana seleccionas On Publish y la señal finalizará. Estas señales pueden ser publicadas o tomadas por cualquier usuario, productores, coordinadores de la alianza o salas técnicas de cada país. Al poder contar con estos servidores playa en las centrales técnicas de cada canal, tendremos la posibilidad de compartir las señales que tenga cada estación, como microondas, señales satélites, Live View, fibras. Esto nos dará una gran ventaja informativa sobre nuestros competidores. En la medida que las posibilidades técnicas lo permitan, lo ideal sería que cada canal alimente su servidor playa con la señal al aire de su canal. Esto le permitirá al centro de coordinación acceder mediante la cuenta de Newspad de administrador a cualquier señal disponible en iNet Live y en caso de una gran noticia no molestar al personal de ese país porque van a estar muy ocupados.
Si por limitaciones técnicas no es posible enrutar la señal al aire al servidor playa, le solicitamos a los ingenieros que en caso de una noticia de relevancia internacional en su país, nos ayuden a enrutar la señal al aire en servidor playa para que ésta pueda ser tomada por todas las estaciones de la alianza. Es importante entender que las señales que entregan los servidores playa son de alta calidad y con 1 segundo de retraso. Algunos de ustedes se preguntarán cuál es la diferencia entre hacer transmisiones con iNet Live y hacer transmisiones como lo hacíamos anteriormente. Y la respuesta es muy sencilla. Antes, cuando un canal le solicitaba a otra estación hacer un vivo para su noticiero, el canal que daba el servicio tenía que asignar a un personal y un recurso técnico para esa transmisión. Hoy en día, con iNet Live, lo que podemos hacer es que con la operación normal del día a día de un canal, sin tener que asignar nuevos recursos o nuevos personal, podemos hacer una transmisión en vivo para otro canal de la alianza que así lo requiera. Cuando alguna noticia importante esté sucediendo en nuestro país, compartamos al mismo tiempo esas señales que están llegando a nuestra estación con nuestros aliados. Es importante que cada canal pueda definir un protocolo sobre quiénes pueden compartir una señal en iNet Live. Podrían ser los coordinadores, los ingenieros o quizás todo el personal. Queremos solicitarles a todos ustedes, a los colaboradores de la alianza en cada estación, que nos ayuden a construir este proyecto de conectividad para nuestra organización, que puede llegar a ser muy importante para nuestros noticieros. Y es muy fácil, solo aportando señales en vivo a la plataforma iNet Live. Y por último, quiero pedirles un gran favor. Compartan este video por WhatsApp con sus periodistas internacionales, con sus directores de noticias, con sus ingenieros en las salas técnicas y con todo el personal en sus estaciones que tiene que ver con la operación de la alianza. Esto nos permitirá difundir esta gran idea. A todos ustedes, gracias por su tiempo.